Bien, ahora sí empezamos el programa y como les había mencionado, algo se está produciendo con el sol peruano que se está convirtiendo en el nuevo dólar, al decir de algunos analistas, en la región respecto de otras monedas. Y para eso hemos invitado al señor Elmer Cuba, como decía, es un economista muy reconocido en el país y que seguramente nos va a dar mayores luces al respecto. Buenas noches, señor Cuba, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muy bueno cómo está en tu programa. Bueno, ¿qué está pasando con el sol? Yo más o menos he tratado de indicar que respecto de otras monedas en la región es menos volátil y eso le da una, digamos, la percepción de mayor solidez. Adicionalmente a esto, las otras economías andan mal en sus manejos vinculados a la inflación. Más o menos podría explicar eso, lo que pasa con nuestra moneda. Sí, a ver, toda esta historia de éxito comienza en verdad en los 90, ¿no? Ajá. En los 80 Perú era muy parecido a lo que es hoy día Bolivia o Argentina, ¿no? Países muy mal manejados en lo fiscal y en lo monetario, bancos centrales financiando al déficit fiscal y creando inflaciones enormes, como en el caso de Argentina, cuya inflación ha sido más de 100% el año pasado y este año seguramente será por otro 100%. ¿No? Entonces, en esos momentos Perú estaba dolarizado, ¿no? Y comenzó el Banco Central con su autonomía en el año 92, claramente cuya meta era estabilidad monetaria, que era que el sol sea demandado por los peruanos. Eso ha tomado un buen tiempo. Después de 30 años, ya en los últimos 10 se comenzó a ganar la batalla. ¿A qué me refiero? A que los peruanos mismos comenzamos a confiar más en el sol que en el dólar. No era así hace 20 años. Por ejemplo, 80% de los depósitos en los bancos estaban en dólares y solamente 20% en soles. Los créditos también, 80% del crédito estaba en dólares y 20% en soles. Muchos precios estaban dolarizados sin tener que estarlos. Por ejemplo, celulares, algunas pensiones de los colegios estaban en dólares. Increíble. Y el peruano promedio recibía dólares y soles en su monedero o en su billetera sin ningún problema. Hasta un taxi podías pagarlo en esa época con dólares y te daban cambio en soles, ¿no? Esa batalla la hemos ido ganando y ahora es al revés. Ahora 80% de los ahorros de los peruanos están en soles, ¿no? En los bancos. Y también los créditos que antes era impensable, un crédito vehicular, un crédito hipotecario, ahora en su gran mayoría están en sol. Entonces, Perú está ganando esa batalla y los peruanos mismos hemos comenzado a confiar en sol como medio de cambio, ¿no? Como depósito de valor y como unidad de cuenta. Contamos ya en soles las cosas. Los más jóvenes, aún mucho más que nosotros, porque ellos han vivido una época de estabilidad del sol De y bonanza. seguramente no se les ocurre tener dólares solamente cuando viajan, ¿no? Así A es. un joven de 20 años o 24 no se le ocurre tener en la billetera dólares por si acaso, porque cuando viaja lo va a usar, pero localmente no, y va a usar seguramente cualquier sistema electrónico para pagar en soles, básicamente. Claro, ¿no? y esto es una señal de buena salud de la economía si la comparamos con otras en la región. Sin duda, con buena salud, porque tiene un reflejo, es un reflejo de la parte macroeconómica, donde Perú es uno de los países más fuertes de todo el mundo emergente, no solamente de América Latina. ¿No? Tenemos baja deuda Por pública. ejemplo, ¿contra quién deberíamos empezar a compararnos cuando dice países emergentes? ¿Contra quién? En la región no. En la parte macro sí somos muy parecidos a Colombia y Chile, ¿no? Ambos Ya. bancos centrales son independientes, ambos tienen una meta de inflación entre 2 y 4%, pero es más ambiciosa, Perú tiene entre 1 y 3%. Y ambos tienen reglas fiscales, ¿no? Y más o menos se respetan. Entonces, y por algo somos lanza del Pacífico también, ¿no? Claro. Nos hemos juntado entre pares, ¿no es cierto? Así es. Aunque Chile y Colombia todavía están un poquito más desarrollados que Perú en términos de PIB per cápita, ¿no? Que es el principal indicador de desarrollo que usamos los economistas, pero esto es el 3, digamos, de ese grupito bien manejado, ¿no? Claro. Pero todavía de ahí a pasar a hablar que el sol es el nuevo dólar, eso no es así, es mentira. Entonces, no es tan verdad que en algunos países, como por ejemplo en Argentina, la gente prefiere ahorrar en soles o hacerse de soles que del dólar por la volatilidad. Sí, porque lo que pasa es que una moneda tiene 3 funciones, ¿no? Una función importante es depósito de valor, o sea, tú guardas tu plata y estás ahí. La otra es unidad de cuenta, puedes contar, Claro. ¿no? En soles. Y la otra es, la más importante, es que es un medio de cambio. Entonces, yo no creo que ni en Argentina ni en Bolivia tú puedas pagar un taxi con soles, ¿no? Porque el otro no te lo va a aceptar. O sea, Perú no es una moneda de convertibilidad. Ya. Como tampoco es el yuan, como tampoco es el rublo, ¿no es cierto? El euro sí, Claro. y el yen sí. O sea, en el mundo son las monedas dominantes, son el dólar, pero arriba. Segundo lugar, y muy abajo, es el euro, el yen, en el área yen, digamos, ¿no? Y el euro, perdón, en el área euro, obviamente. Claro. Y por ahí cada vez menos libras esterlinas, ¿no? Eso era hace 100 años, ¿no? Cuando Inglaterra era una potencia mundial. Ahora no es el caso, la libra esterlina ha perdido peso, incluso en las reservas de los bancos centrales, ¿no? Que tenían libras esterlinas, ya no la tienen, ¿no? Pero entonces son esas 3 monedas dominantes en el mundo. Pero uno es una moneda de curso legal. Claro. Yo no puedo pagar una importación en soles a un australiano, ¿no? No me lo va a recibir, me va a recibir dólares. O sea, Perú todavía no es una
no es una moneda, digamos, convertible en el mundo. Y tampoco, por lo tanto, nadie la demanda en esa métrica, ¿no? Claro, ahora, estas son las buenas noticias y es un elemento de salud de la economía. ¿En dónde todavía estamos cojeando o andamos mal? Porque no todo es perfecto, ¿no es cierto? En todo lo demás. Eso sí está un poco más... Claro. Muy realista. A ver, ¿cuál es el... La página 1, ¿no es cierto?, de la estabilidad macroeconómica, Perú es un alumno sobresaliente, ¿no? Así es. Mírate, por ejemplo, Estados Unidos y Europa ahora, que tienen inflación alta, su meta es que la inflación sea 2%. La meta de Perú también, o sea, tenemos la misma meta, así de ambiciosa, ¿no?, que Estados Unidos y el euro, ¿no? Inflación de 2%. Y le hemos cumplido en promedio en los últimos 20 años, ha sido 2,8. O sea, estamos en el rango meta, hemos cumplido en promedio. Pero siempre es difícil, Perú es mucho más difícil porque la economía es más pequeñita y los alimentos pesan mucho, entonces se nos desvía, ¿no? Por ejemplo, ahora ya vamos a cumplir quizá 30 meses fuera del rango meta del Banco Central, pero por un tema ajeno, ¿no? Es el petróleo, son el maíz, el trigo, que subieron mucho en el mundo, y ahora la sequía, que estamos viviendo estamos viendo fruto de la sequía del año pasado ahora, y lo que ha pasado pues con todo Perú, el Perú político en enero, febrero y marzo, ¿no?, que ha afectado a los precios. Pero luego de este episodio, la inflación obviamente va a volver a bajar y vamos a seguir confiando en el sol, ¿no? Eso es la parte negativa, es todo lo demás. Me refiero al PIB per cápita, ¿no? Perú es un país que, si bien es cierto en lo macro, fiscal y monetario, somos quizá el mejor comportado de América Latina, junto con Chile y Colombia, nuestro nivel de desarrollo todavía es 3/4 partes del promedio regional. O sea, Perú, el PIB per cápita de los peruanos es todavía 75% de la media de América Latina y el Caribe. O sea, todos somos un país rico en la región. Nos falta, ni siquiera le ganamos al promedio, ¿no? Que es un promedio bajo en el mundo. Claro. Entonces tenemos que remar, y eso hemos perdido el paso ya hace 6, 8 años, ¿no? Claro, ahora, este asunto del sol que está fuerte, como bien nos está explicando, tiene que ver con los indicadores macro, que hasta cierto punto los maneja muy bien instituciones pues como el Banco Central de Reserva, en fin, estas instituciones que son ya emblemáticas. Los otros elementos que son estos indicadores microeconómicos, ahí, ¿qué está pasando? No tenemos a los agentes alineados, hay toda esta coyuntura que es complicada, que son los conflictos sociales, y eso afecta... Es el costo de la política. La inestabilidad política que hemos vivido en los últimos 6 años, con 6 presidentes, ¿no?, y 3 congresos, han arrojado cierta turbulencia que hace que invertir en Perú hay que pensarlo 2 veces, ¿no? Sube el riesgo de invertir en el país. Y como Perú también crece menos, la rentabilidad también es más pequeña. Entonces, ese es el costo de la crisis política permanente, se refleja en que Perú crece menos de lo que podría. No se refleja en inflación, no se refleja en déficit fiscal, se refleja en menor crecimiento. Y eso es terriblemente malo, porque con un crecimiento mediocre, como va a ser este año seguramente 1,5%, y todo el periodo Boluarte será de 2,5%, la pobreza no se va a mover. Hasta podría comenzar a subir. ¿No? Entonces no tiene sentido que el sol sea una moneda sólida. No, tiene sentido. O sea, es una condición necesaria, ¿no? Claro. O sea, como decir, no tengo fiebre, pero puedo tener cáncer, ¿no? O sea, más o menos. Entonces hay que resolver el problema del cáncer, ¿no es cierto? Sin tener fiebre, ¿no? Ese es un poco el tema. O sea, es una condición necesaria, digamos. La estabilidad macroeconómica, es decir, tener un riesgo país bajo, una inflación baja, predecible, es una condición sine qua non para el desarrollo, pero no es suficiente. Claro. Podríamos condenarnos a tener inflación baja todo el tiempo, el sol más estable de América Latina, y seguir siendo un país en desarrollo indefinidamente, ¿no? Tenemos que romper esas cadenas, que dicho sea de paso no lo hemos roto en 200 años. O sea, nunca en la historia republicana Nunca hemos roto el hecho de ser 25% del PIB norteamericano, PIB per cápita. O sea, un peruano en promedio gana la 4ª parte que un gringo en promedio en los últimos 200 años. ¿No? Ha habido mejores años y ha habido peores años, ¿no? Pero siempre hemos perdido esa oportunidad, como el mito de Sísifo, ¿no? Y en general se dice que esto tiene que ver, además, el problema del riesgo político, con que el modelo económico en el Perú, a pesar de que es bueno, no es tan productivo, ¿no? Tenemos todavía elementos que desarrollar, hay un tema de educación, de capacidad técnica, tecnología. Claro. Es que el mercado no lo hace todo, ¿no? El Estado, por ejemplo, no ha diseñado una buena política educativa, ¿no? Y eso es central. No solamente es inversión privada, por supuesto que yo voy a defender siempre la inversión privada, pero es solamente una pata. La otra pata es gente educada, ¿no?
Si tuviésemos gente educada, que no la tenemos de la manera suficiente, no podemos aspirar a sostener tasas de crecimiento altas por mucho tiempo. Entonces, tienen que ir las dos cosas, capital físico, es decir, fábricas, ¿no es cierto?, inversión física, pero también invertir en la gente. Tan grave como dejar una mina sin explotar en el subsuelo es dejar a miles de niños inteligentes sin estudiar bien, ¿no? Eso es igual de grave y afecta a la democracia y afecta el crecimiento económico. Entonces, eso que el fruto de eso demora más, ¿no? Así es. Uno puede parar la inflación en un par de años, pero tener niños educados puede tomar más de 10, 15 años. Es lo que se llama el capital humano. Humano. Y con eso vamos a regresar, estimado Elmer, pero antes de irnos quisiéramos compartir con todos ustedes el último tuit que ha publicado la presidenta Dina Boluarte en relación justamente a lo que ha expresado hoy día la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, ¿no? Le agradece por su trabajo esforzado y honesto y obviamente también acepta su renuncia, ¿no? Aquí además reitera el compromiso de su gobierno para obviamente redoblar los esfuerzos vinculados al tema de la salud, que es obviamente un tema bastante crítico hoy en el país. Así que bueno, se ha aceptado la renuncia. Bueno, seguimos con la entrevista entonces, Elmer. Me dicen que sigamos. Cuando hablamos de capital humano, que es un concepto que no es muy fácil de entender, esto está más bien vinculado no solamente con educación, sino también con la capacidad de las personas para ser más empleables. Ahora hay un tema muy serio con el tema de que no hay empleo fácil de tener, no hay un vínculo entre la economía, lo que demanda la economía y obviamente también lo que hay en las universidades como oferta. Claro, lo que pasa que, a ver, gente educada en general, ¿no? Y sana, desde el colegio a la universidad, institutos, es central para la rentabilidad de los negocios también. O sea, es más rentable invertir en un país con gente educada que con gente menos educada. O sea, es al revés también, ¿no? Y a la inversa, es mejor trabajar en un país donde hay más inversión privada porque hay mayores salarios. Claro. Entonces, el juego del desarrollo en el fondo es ese juego entre estos dos insumos, capital y trabajo, que tienen que ir par y paso, ¿no? Para mutuamente se van retroalimentando y las economías van creciendo en algunas décadas y logran el famoso desarrollo económico, ¿no? Y en el camino hay luchas políticas, hay dudas, ¿no es cierto? Hay países que se pueden desviar y nunca más se desarrollan, como el caso de Venezuela, ¿no? que perdió el paso, o Chile, que casi lo pierde en el anterior plebiscito, que iba a tener un modelo económico totalmente contraproducente, que no es lo que la gente quería al final. Entonces, hay que cuidar eso. Y Perú, en verdad, sí está encaminado, ¿eh? Lo que pasa que hemos tenido, digamos, bombardeos populistas de todo lado, pero básicamente de los congresos, que han inhibido este desarrollo. Por ejemplo, el retroceso con SUNEDU es clave, ¿no? Eso es gravísimo, gravísimo. Es tan grave como digo, dejar minas sin explotar, ¿no? Así es. Entonces, la proyección para lo que queda del año es insuficiente. Ahí estamos siendo optimistas. Sí, estamos comenzando el año en la pata de los caballos. La economía peruana en el primer trimestre no creció, decreció. Pero ahora parece que ha crecido un poquito, o ¿cómo es la tendencia? 0,4 es cero, ¿no? Cero. Y eso ha sido el dato de hoy día sobre el PBI de abril. Mayo viene igual. Seguramente el primer semestre va a ser perdido, creciendo 0 o 0,5. O sea, Perú ya ha trastabillado, ¿no? Queda la esperanza en el segundo semestre, ¿no? Que comienza pronto, en julio, y por más empeño que hace el Ministerio de Economía, que lo hace bien, tratando de subir los ánimos y poniendo punche Perú 1, punche Perú 2. Que son en verdad elementos para casi subsidios, ¿no? Para un poco reforzar la situación, inyectar demanda, pero eso es mucho más potente en un contexto de estabilidad política. Que el hecho mismo que la presidenta haya dicho que se va a quedar hasta julio del 26 es una buena noticia para la economía. Entonces te da un horizonte de planeamiento y digo, bueno, entonces se va a quedar. Ahora falta que nos haga soñar, ¿no? O sea, claro, y hay que aclarar eso porque, en efecto, acá hay una connotación política, pero en la medida en que haya cierta predictibilidad política, o sea, que sepamos que se va a quedar, o ya tiene la intención de quedarse hasta el 2026, también los capitales se van moviendo, porque nos están viendo de fuera, ¿no? Este país tan particular que es el Perú, no se sabe qué... Pero eso es lo que uno esperaría. En Perú el régimen presidencial dura 5 años, ¿no? El anterior lo hemos respetado, ¿eh? Ha habido varios presidentes, pero hemos respetado el periodo. Claro, ahora, si es que si se interrumpe eso, es la primera vez en 20 años que no respetamos un periodo, ¿no? Que de pronto todos queremos irnos. Claro. Eso no hace bien a la economía, tampoco a la democracia, tiene reglas, ¿no? Y las reglas son estas, hemos elegido a alguien, ahora ha habido un cambio constitucional y es lo que corresponde. Eso es por el lado puramente legal. Por el lado de legitimación sociológica, el gobierno necesita ampliar sus frentes, ¿no? No puede ser solamente apoyado por A, B o Lima, ¿no es cierto? Tiene que ser apoyado por todo el país y tiene espacio, porque si lo que ha dicho es verdad,
tiene todavía 3 años de gobierno. Va a haber más tiempo de gobierno de ella que de Castillo, ¿no? 2/3 del periodo va a ser Boluarte y 1/3 Castillo. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos va a decir en julio para que nos haga soñar y esperar un crecimiento económico más alto a partir del próximo año? Este año está perdido, porque ya con 0 el primer semestre, en el segundo 3, dale tú a todo meter y eso, estamos en 1,5 en el año, ¿no? Que no era lo que esperábamos hace un tiempo. ¿Y qué debería justamente decir la presidenta y este gobierno para hacernos soñar, como has dicho, para generar mayor ilusión? ¿Por dónde deberían venir esas buenas noticias? En el plano puramente político, tiene que luchar contra el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Inseguridad ciudadana. Sí, es un tema central que baja el riesgo también y mejora, hace paz social, hace más vivible el país, más bienestar a la gente. Claro. Y enfrentar ya con toda su fuerza el tema de la movilidad, ¿no? Son Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, ya son insufribles en la parte del tráfico. Y eso encarece los negocios y hace la vida infeliz a la gente. Y por el lado de reformas, por supuesto que infraestructura, ya dejar listo avanzado los metros y que se escoja 2 o 3 grandes proyectos mineros, ¿no? Que los traiga adelante, que hable con los inversionistas, que le dé todas las garantías y ayude para que eso se pueda adelantar en los plazos y lo deje un país creciendo pues al 5%, ¿no? Eso se puede hacer, ¿no? Todavía se puede. Todavía se puede hacer. Descongelándose algunos grandes proyectos, Chavimochic, por ejemplo, no sé, algunas... Y haciendo un acuerdo mínimo con el Congreso. El Congreso de mayoría no es de izquierda, no es castillista, ¿no? De mayoría es distinta. Y esa mayoría pues tiene que apoyar un plan de gobierno de ese corto. O sea, no, estoy soñando, ¿no? Que hay una especie de acuerdo político para echar a andar la economía. Si no, la pobreza va a quedar estática todo el gobierno, ¿no? Y ya para ir cerrando, Elmer, a las personas que nos están viendo, ¿qué recomendaciones hay? Ya hemos dicho que el sol está más fuerte, entonces ya no conviene ahorrar en dólares, hay que hacer que todo migre al sol, seguimos ahorrando. ¿Qué debería pasar? ¿Cuál es la recomendación? Yo no ahorraría en dólares. Mira, hace 20 años el dólar costaba 3.50. Luego bajó a 2.50 con la crisis de Lehman, la crisis internacional. Luego subió a 4 con Castillo y hoy está a 3.65 y bajando. Entonces es una mala idea ahorrar en dólares, ¿no? Tenemos que confiar pues en el sol peruano. Y además paga mucho más. Hoy día, si tú depositas a un año en soles, te pagan 7%. Si lo haces en dólares, te pagan 4%. Y el dólar no va a aumentar. Entonces empecemos a pensar más en soles. Empecemos a pensar en soles, pues, en la parte de nuestro manejo de los activos líquidos. Claro. En la parte laboral, por supuesto, ser mejor que el día anterior y cuidar el trabajo, porque el trabajo formal va a escasear todavía un tiempo. Y seguramente evitar inversiones más riesgosas a largo plazo. ¿Tú dirías que eso por ahora no conviene? Hay muchas pequeñas fortunitas familiares que se desperdician por mal cálculo. Todo el mundo sueña con el negocio propio, el emprendedurismo, el restaurante de la esquina y quema la platita del papá, de la abuelita porque no midió bien la oferta y la demanda. Tienes que asesorar por gente que sabe eso, ¿no? Y hay miles en el Perú para todo tipo de tamaño, ¿no? Así como uno va al médico o va al abogado, oye, corre pues con alguien financiero que te ayude un número mínimo, ¿no? Para hacer un negocito, para no perder la plata de la familia. ¿Tú recomendarías embarcarse en algún tipo de inversión, tipo un inmueble, una casa, o esperar todavía ese tipo de cuestiones? ¿Va a depender de cada economía? Sí, no, va a depender de muchas cosas. Y cuando quieras recuperar el dinero, qué ya tienes, ¿no? Y no, hay que eso es como un zapato, ¿no? Esa medida, y tienen que ir a su banco, a su asesor, alguien para ayudarlo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Elmer, por este diálogo abierto en un contexto particular. Como has dicho, ojalá, como habíamos explicado, haya un consenso para que siga habiendo tranquilidad en el país, porque en verdad la economía está muy golpeada y en verdad nos hace daño a todos. Muy bien.